Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios les dan la más cordial bienvenida a esta tercera jornada de sensibilización y socialización del ejercicio local del gobierno abierto en el Estado de México. Gracias por su amable asistencia. Quiero comentar una vez que el Instituto de Transparencia del Estado de México instaló la Comisión de Gobierno Abierto coordinada por la maestra Eva Baid, se han llevado a cabo tres sesiones, tres jornadas de sensibilización en el Estado de México. La primera de ellas fue en la ciudad de Toluca, la segunda en el municipio de Huixquilucan y la tercera en este municipio, quedando pendiente una cuarta con la que estaremos cerrando las jornadas de sensibilización de gobierno abierto. Y el día de hoy estamos rebasando, yo creo que ya el 90% de los sujetos obligados que se estarán capacitando en este tema. Y nos faltarán cerca de 10 para la cuarta jornada, en la que por supuesto estaremos invitando nuevamente a todos a participar en la instalación del secretariado técnico local. Quiero también hacer mención que la instrucción de la comisionada fue que este tipo de jornadas se buscara preferentemente realizar en las instituciones académicas con la finalidad de involucrar no nada más a sujetos obligados, que por una obligación legal tenemos que todos conocer de este tema, pero a los estudiantes. ¿Por qué? Porque como más adelante veremos en la explicación que nos dará la gente del INAI, los representantes del INAI, es un tema que va a involucrar a la sociedad y sobre todo es muy importante que los ciudadanos conozcan en qué consiste para que en un futuro en las tomas de decisiones de las políticas públicas sean involucrados ustedes, se vean involucrados con el gobierno a participar en políticas públicas. ¿Sí? Entonces, pues, muchas gracias por recibirnos en su institución académica y muchas gracias a los sujetos obligados, representantes de los sujetos obligados que hoy nos acompañan. Muchas gracias, buen día. Tengo el gusto de ceder uso a la palabra a la maestra Eva Vallapur, comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de México, quien nos dirigirá un pequeño mensaje. Buenos días. Saludo con mucho gusto a los integrantes del Presidium, en especial a mi compañero comisionado José Guadalupe Luna Hernández, quien además de ser mi compañero integrante del Pleno, es mi compañero en la Comisión de Gobierno Abierto del INFOEM. También agradezco la presencia del DIF, agradezco la presencia de la Comisión de Derechos Humanos, agradezco obviamente la presencia de los integrantes del INAI que hoy nos acompañan para dar la plática de sensibilización. Es muy importante el proyecto de ejercicio local de gobierno abierto que beneficia a toda nuestra sociedad. De manera especial, saludo en este evento la presencia de autoridades municipales, organizaciones civiles, autoridades del Centro de Estudios Tecnológicos y Científicos del Estado de México, plantel Nezahualcóyotl 2. Gracias por su anfitrionía para el desarrollo de la jornada, medios de comunicación, y a ustedes, estudiantes, quienes tienen la oportunidad de cambiar el futuro de nuestra sociedad. Por ello, la importancia de su presencia y agradezco su interés. Quiero compartirles que el Estado de México participa en la convocatoria de ejercicios locales de gobierno abierto con creación desde lo local, emitida por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, conformándose el grupo promotor para impulsar el gobierno abierto en nuestra entidad. Está integrado, como ya los presentamos, tres participantes: es el DIF, Derechos Humanos, y el INFOEM y la sociedad civil, que en el día de hoy desgraciadamente no nos acompaña su representante. Esperemos que en el desarrollo de la sesión se incorpore. Esta es la tercera jornada de sensibilización, como ya lo comentó el maestro Romo, y elegimos el municipio de Nezahualcóyotl porque es importante la presencia de todos y cada uno de los mexicanos en este proyecto. Como ya lo mencioné, desde la academia, desde los sujetos obligados y sobre todo los jóvenes, ustedes son parte importante en este proyecto. Los representantes del INAI que hoy nos acompañan abordarán de manera detallada en su exposición características y pasos para la consolidación del tema que hoy nos ocupa. En nuestra Ley de Transparencia, su artículo 74 establece lo relacionado con el gobierno abierto, ya que este permite la posibilidad de incorporar medios y mecanismos adecuados para generar espacios que fomenten la transparencia, accesibilidad a las tecnologías, así como también difundir la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
genera espacios de reflexión y colaboración con diversas autoridades y sectores de la sociedad, logra un efecto positivo en la democracia y legitimidad de las acciones de gobierno, permite crear una nueva relación entre el gobierno y sociedad, cierra brechas e incentiva la participación de la población en la toma de decisiones y creación de políticas públicas. De esta forma, se consigue que la ciudadanía tenga confianza en el desempeño de las autoridades, contribuya a la solución de los problemas más relevantes en la población que conlleven a mejorar la vida cotidiana. El gobierno abierto no solo se limita a informar el quehacer gubernamental, sino que es una nueva oportunidad para abrir el debate constructivo y el diálogo para transformar contextos y realidades sociales, con la participación activa del gobierno, los sectores académicos y social. Por ello, la relevancia de su presencia en esta jornada. Les invito a dar seguimiento al proceso de gobierno abierto, a sumarse a él y juntos lograr su consolidación. Muchísimas gracias. Iniciar con la parte académica de esta jornada, tiene el uso de la palabra el licenciado Eduardo Espinosa Carreto, director de políticas de gobierno abierto del INAE, quien impartirá la práctica sobre los 6 pasos para realizar un ejercicio de gobierno abierto, para el cual cedo el uso del micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Primero que nada me gustaría agradecer a todos las autoridades y al organismo garante que ha hecho posible esta serie de sensibilizaciones, como ya lo comentaban al inicio y en la introducción del maestro Romo. Él decía que ya estamos en la tercera jornada de sensibilización y la verdad es que es un esfuerzo muy importante de varias autoridades que están involucradas en este proceso, y nos gustaría a nosotros a continuación, en nombre del Instituto Nacional de Transparencia, en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, hablarles a ustedes un poco sobre qué significa esto de gobierno abierto en un primer momento, y posteriormente mi compañero Alonso les va a platicar sobre cómo hacer posible gobierno abierto, cómo poder aterrizarlo en la realidad. Entonces, muchísimas gracias, maestro, nuevamente por la invitación. Y para iniciar con esta presentación, me gustaría escuchar de ustedes si saben qué significa gobierno abierto, si alguna vez han escuchado qué es gobierno abierto, o qué se les ocurre que significa gobierno abierto. ¿Alguien que se quiera aventurar a decir? Sí, adelante. Bueno, yo entiendo como gobierno abierto es que hoy y actualmente todos los 3 gobiernos, federal, estatal y municipal, tienen que trabajar con las puertas abiertas, es decir, dando y proporcionando a la ciudadanía toda la información que requieran para que eso se convierta en una confianza hacia el gobierno. Ok, muchísimas gracias. Veo alumnos y me gustaría escuchar de algunos de ustedes si saben qué significa gobierno abierto a la luz de lo que comentaba la maestra Eva. ¿Alguien que se quiera aventurar? ¿No? ¿De verdad no? Bueno, no se preocupen. Sí, efectivamente, señor, se trata de cómo buscamos estos nuevos mecanismos de apertura para poder hacer que los ciudadanos participen de la mano con sus autoridades para generar cambios, cosas que están impactando en nuestro contexto. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? La siguiente. Y una más. Antes de iniciar, y para hacer esto un poco menos tedioso, pesado, porque recuerden que esta primera parte está orientada hacia conocer el contexto y a conocer el concepto también del gobierno abierto, nos gustaría mostrarles a ustedes a continuación un video para ver si podemos abrir boca sobre qué significa esta materia de gobierno abierto. Entonces les pido por favor que pongan un poquito de atención en este video, es muy corto y pertenece a la Alianza para el Gobierno Abierto, nada más hay que ponerlo acá en la pantalla. Y en lo que inicia el video me gustaría comentarles que este video forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es una iniciativa multilateral que nace con el presidente Barack Obama en el marco de una presentación en las Naciones Unidas en el 2011, y del cual México es miembro fundador junto con 8 países. Entonces, este es el video. Su atención, por favor. Tenemos un plan para hacer que los gobiernos trabajen para la gente. Apertura. Con tanto trabajo por hacer, educación de calidad, salud y seguridad,
trabajos y oportunidades, combate a la corrupción. Debemos reconocer que las buenas ideas vienen de todos lados. Brasil, presupuestos abiertos. Los funcionarios publican los gastos en línea en 24 horas. La corrupción cae. La confianza en el gobierno aumenta. Chile, campañas abiertas. Los votantes se preguntan quiénes les pagan a los políticos. Demandan transparencia. Los candidatos responden y reportan las donaciones. Reino Unido, datos abiertos. Las tasas de éxito en operaciones del corazón son publicadas. Los pacientes comparan, los hospitales compiten, las tasas de supervivencia mejoran 50%. Tanzania, desarrollo abierto. El agua es esencial, pero es un recurso escaso. Los ciudadanos rurales envían mensajes de texto cuando se quedan sin agua. El gobierno responde y el agua fluye hacia donde más se necesita. Latvia, legislatura abierta. Las peticiones son publicadas en línea, miles de voces de apoyo. Las propuestas van directo al Congreso. Su política pública hecha por la gente. Nueva York, seguridad abierta. Los ciudadanos usan sus celulares y cámaras para reportar problemas, desastres, accidentes, crímenes. La respuesta del gobierno puede ser monitoreada en línea. Lo abierto es bueno para todos. La ecuación es sencilla. Transparencia más participación igual a rendición de cuentas, efectividad, eficiencia. Ábrete, haz un compromiso, cambia la cultura. Alianza por el Gobierno Abierto. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Les despierta algo nuevo de lo que veíamos al principio cuando les preguntaba qué significa gobierno abierto? ¿Alguien quiere levantar la mano y decir algo al respecto? No, regresemos a la presentación, por favor. Desde el Instituto Nacional de Transparencia partimos de una idea que tiene mucho que ver o atender a este tipo de ejemplos que nosotros estábamos viendo en el video, de cómo Nueva York ha cambiado la seguridad a partir de la participación de los ciudadanos que reportan algunos crímenes o algo que esté sucediendo dentro de esta ciudad. Otro de los ejemplos que son muy claros es con el Reino Unido, que los hospitales están justamente compitiendo para ver quién puede generar a los mejores médicos. Y entonces esta información que socialmente es útil para todos nosotros, la deberíamos de aprovechar, porque si en el hospital A mueren menos gente que en el B, ¿a dónde me voy a ir a operar si tengo un problema cardíaco o alguna condición? Pues seguramente al A. Eso es lo importante dentro de este mecanismo de gobierno abierto que nosotros hemos definido. Sin embargo, hay una idea detrás, y esta idea detrás es justamente con la siguiente lámina. Sería absurdo que nosotros no reconociéramos que existe una crisis de la democracia. Y para muestra está este ejemplo, que es una investigación que hace The Economist, que lo que realiza es tomar una muestra de 167 países para ver o medir qué tal está la democracia en el mundo. Y los resultados, o algunos de los resultados son esos. 72 países mostraron un declive en los valores democráticos. Por otro lado, Noruega, al otro lado del mundo, es el país con la democracia más fuerte. ¿Y dónde está México? México está ocupando de estos 167 países la posición número 67. ¿Qué significa eso? ¿Dónde estamos fallando? ¿Por qué nuestra democracia no es similar a la de Noruega? Con todo lo que ello implica. Menos de la mitad del mundo viven en una democracia, 51 países todavía mantienen un régimen autoritario, solo 19 países identifican en sus ciudadanos que cuentan con una democracia plena. La siguiente lámina. ¿Qué pasa en México? Como les decía, sería ingenuo pensar que en nuestro país no está ocurriendo algo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que hay detrás? Nuevamente, diversos estudios están mostrando dos cosas en particular. Más allá de los números,
más allá de lo que nos puedan decir estos estudios. Dos cosas que son relevantes: que hay una crisis en la confianza de las instituciones, y por otro lado es que hay una crisis de la democracia, porque los ciudadanos están dejando de creer también en las instituciones. La siguiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa cuando nuestros ciudadanos están desconfiando de las autoridades, de las organizaciones o de las instituciones que conforman todo el sistema político mexicano? Ante la ausencia de apertura, como usted lo mostraba, señor, hace ratito, existe una falta de transparencia, y la falta de transparencia está haciendo que los ciudadanos nuevamente dejen de confiar en nosotros. Hay una ausencia de transparencia y participación ciudadana que no está haciendo posible que haya una rendición de cuentas efectiva con la ciudadanía. Hay presencia de corrupción, hay una debilidad institucional, hay gobiernos que no están siendo efectivos, y como no están siendo efectivos, naturalmente lo que está ocurriendo es que las demandas no están siendo satisfechas por nosotros hacia la ciudadanía. Entonces eso está implicando un cambio. Antes de entrar al concepto, que es un concepto vivo, el de gobierno abierto, y que se mantiene en la comunidad de práctica como algo que está evolucionando permanentemente, me gustaría también mostrarles que todos estos problemas, lo que están allá afuera, es lo siguiente. La siguiente lámina. Inseguridad, violencia en las calles. Nos encontramos también en un marco donde no existe una justicia plena. Vemos que el medio ambiente está siendo afectado por la contaminación, y sobre todo que los servicios públicos también están siendo deficientes. En la lámina anterior veíamos qué es lo que está pasando. Estos son los efectos de lo que está produciendo esta falta de confianza y esta crisis democrática que estamos viviendo. La siguiente, por favor. Como les decía, y el video que estábamos viendo sobre la Alianza para el Gobierno Abierto, la alianza es una herramienta y México es partícipe. Sí. La Alianza para el Gobierno Abierto, como les comentaba, es una iniciativa en un primer punto multilateral que lo que está fomentando son planes de acción. Como ya veremos en la segunda intervención por parte de mi compañero Alonso, en estos planes de acción se establecen compromisos concretos para poder atacar esas problemáticas que veíamos hace unos segundos en las láminas anteriores. ¿Y bajo qué lógica funcionan estos compromisos y esta alianza? ¿Qué es lo que está promoviendo al interior de los gobiernos? Es que exista transparencia, que exista participación ciudadana y que se puedan detonar ambientes de rendición de cuentas y de innovación social. La siguiente. Desde el INAI, entonces, ¿qué es lo que hemos realizado? Lo primero que hicimos fue tomar un concepto con la comunidad de práctica en México, discutirlo con académicos, sentarnos en mesas de trabajo para encontrar una definición que más acoplara a nuestra realidad en materia de gobierno abierto. Posterior a eso, se aterrizó en un marco normativo y también se desglosaron entonces políticas e instrumentos muy puntuales. La siguiente, por favor. Bajo esta lógica, la definición de gobierno abierto que desde el INAI y que ha sido aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia, lo que nos obliga a pensar es que debe de haber detrás una definición concreta sobre la gestión y producción de políticas públicas. Ese es el primer punto. Sí, vamos a generar políticas públicas, pero ¿cómo las vamos a generar? Bueno, a partir de la colaboración con los ciudadanos. Entonces, vamos a producir políticas públicas para atender de forma colaborativa problemas que están allá afuera con dos elementos sustantivos: la transparencia y la participación ciudadana. Si conjugamos estos dos ejes, estos dos elementos de participación y transparencia, podemos detonar entonces ambientes efectivos de rendición de cuentas y resolver problemas públicos que bajo la vía tradicional de la administración pública no estaban siendo atendidos por la ciudadanía. Entonces, tomen un segundo para leer nuevamente esta lámina: gestión y producción de políticas públicas, por un lado, para resolver problemas públicos de forma colaborativa, donde están dos elementos significativos: transparencia y participación ciudadana, y, de ser posible, detonar ambientes de rendición de cuentas e innovación social. La siguiente. Si hacemos un zoom a lo que significa el eje de transparencia, seguramente ustedes habrán escuchado que hay diversos tipos de transparencia.
Y estos tipos de transparencia también necesitan una especie de evolución. Y es pasar entonces de una transparencia reactiva. ¿Y a qué nos referimos a la transparencia reactiva? Es como esta información que es transparentada de oficio. El ciudadano me pregunta algo y estoy obligado a contestar atendiendo al derecho de acceso a la información. Sí, eso está bien, y esa es una generación de transparencia que se ha ido consolidando a lo largo de los años desde que México ha impulsado este eje. Pero combinemos esa transparencia reactiva con transparencia proactiva, que son estas actividades que nos van a permitir identificar información que sea socialmente útil, esa información que está haciendo que los hospitales compitan entre sí para mejorar las condiciones en su interior. Esa transparencia que nos permite conocer dónde están esos puntos delictivos a los cuales el gobierno tiene que generar políticas públicas y encontrar una solución colaborativa allá afuera. Ese tipo de transparencias, en su combinación, lo que nos dan es una nueva dimensión visto desde la lógica del gobierno abierto. Ahora bien, la siguiente lámina, por favor. Si hablamos del eje de participación, nos podemos encontrar con una especie de arquitectura sobre el concepto y el significado de una participación. Ustedes me pueden decir, ok, participar es una expresión de preferencia. Sí. ¿Cuándo? Cuando nosotros manifestamos un voto, por ejemplo. ¿Cómo logramos esta combinación o cómo podemos avanzar hacia esta lógica como lo veíamos en la otra lámina de transparencia y empezar a combinar cuestiones que tienen que ver con este eje? Está una expresión de preferencia, pero avancemos un peldaño más y veamos las consultas, por ejemplo. Entonces ya tenemos dos elementos claros, una expresión de preferencia y cuando también, más allá de elegir a un candidato, estamos viendo algún problema público cuando alguien nos consulta, cuando el gobierno sale a preguntar cómo podemos resolver un problema. Y está bien, pero avancemos un peldaño más en esta arquitectura de la participación y pasemos de una expresión de preferencia a una consulta, a sentarnos en la mesa con nuestras autoridades, donde yo pueda subir y poder cruzar cuáles son mis demandas con lo que tu gobierno me estás ofreciendo y cómo podemos resolver de forma colaborativa algún problema público. Eso es lo que nosotros queremos alcanzar. Y detrás de ello está toda una estrategia de apertura institucional. La siguiente lámina. Y esta estrategia de apertura institucional, lo que nos gustaría ver, una visión a 2030 al interior del Instituto Nacional de Transparencia, es encontrar instituciones completamente abiertas, que sean como una caja transparente, que en su interior puedan combinar tanto el componente de transparencia como el de participación. Y en la medida en que nosotros limitemos este componente de participación y limitemos esta transparencia y solo nos quedamos con lo que dice la norma, entonces hablaremos de que seguimos teniendo instituciones cerradas. Y si encontramos instituciones cerradas, entonces seguramente la gente nuevamente deja de confiar en ellas. Y seguramente como servidores públicos, o al menos yo, estamos trabajando al interior, estamos promoviendo estas iniciativas, estas lógicas de colaboración con la ciudadanía para avanzar hacia la integración de instituciones completamente abiertas. También sería ingenuo de nuestra parte pensar de que esto es fácil. No, porque hay que romper con muchísimas lógicas. Hay que romper con la forma tradicional en la cual nosotros estamos dando una solución a esos problemas de los cuales nosotros identificamos como servidores públicos los problemas, pero a su vez les damos la solución. No, hay que abrir los canales de participación, hay que escuchar a la gente, hay que sentarnos con ellos para tratar de decidir de forma conjunta cómo vamos a atacar esos problemas que tanto aquejan en las comunidades. La siguiente, por favor. Y bajo esta lógica, el modelo de gobierno abierto, recuerden el concepto de la solución colaborativa, está viendo a los ciudadanos ya no como estas personas que se benefician de los trámites y servicios que nosotros ofrecemos como gobierno. No, estamos pensando al ciudadano como un agente de cambio. Un agente de cambio que, con la combinación de estos dos componentes de transparencia y participación ciudadana, está detonando ambientes de rendición de cuentas, de innovación, y estamos involucrando a la ciudadanía para generar beneficios de calidad en la vida de estas personas. Recuerden, ver al ciudadano como un agente de cambio. La siguiente. ¿Quién puede hacer gobierno abierto? A partir de la Ley General de Transparencia. La Ley Federal de Transparencia
realmente todo el gobierno pueda ser gobierno abierto. Y hemos inclusive alcanzado a al Poder Judicial y al Poder Legislativo, que también en su interior debe generar estos mecanismos de transparencia proactiva y de participación ciudadana. Entonces ahí podremos encontrar con que se está haciendo gobierno abierto en municipios, en los estados, en el Poder Legislativo, como ya les decía, y también en estos nuevos sujetos obligados que son los sindicatos, los fideicomisos, los partidos políticos. Entonces un gobierno abierto es efectivamente un gobierno para todos. La siguiente. La siguiente. Ustedes podrán decir, bueno, me está diciendo que es muy complicado, que es una lógica que tenemos que romper, que hay ambientes ahí con los servidores públicos que todavía no logran entender por qué es importante escuchar la participación, por qué es importante escuchar a los ciudadanos. Y regularmente, como lo van a ver en el siguiente video, partimos de las tragedias. Lo que van a ver a continuación es participación social en guarderías. Recuerden el caso de la guardería ABC en los sitios donde murieron más de 40 niños. Y vean cómo es posible aterrizar un ejercicio de gobierno abierto en elementos básicos. Este mecanismo de participación ciudadana básicamente es invitar a los papás a que conozcan las guarderías y que participen conjuntamente con el instituto en la observación de las medidas de seguridad que hemos implementado durante los últimos años. Cada mes hacemos una selección aleatoria del 10% de las guarderías que estén en operación. De cada guardería seleccionamos aleatoriamente a 20 papás. Los primeros 7 en aceptar la invitación son los que conforman el grupo para llevar a cabo la visita. Iniciamos trabajos desde 2009 que se completaron en 2010 y la intervención de Transparencia Mexicana puede ayudarnos a diseñar la forma en la que los papás podían participar con nosotros. Muchas de las iniciativas de gobierno abierto surgen del dolor de una tragedia que lastima profundamente a la sociedad. En este caso, de la tragedia que estamos hablando, es en la que murieron 49 niños en una guardería de Hermosillo, Sonora. Esa preocupación nos llevó a pensar en un mecanismo sencillo para asegurarnos que los padres pudieran incorporarse a un mecanismo de supervisión y vigilancia de cada uno de los atributos de seguridad de las guarderías y que mejoraran la calidad de los servicios de la institución, que las guarderías fueran mejores guarderías, tuvieran mejores indicadores de desempeño. Teníamos que trabajar con tecnologías de la información, con estrategias de transparencia y con la participación social para que juntos pudiéramos desarrollar un modelo sencillo que tuviera efectos inmediatos sobre la calidad de servicio. Cada papá cuando hace su recorrido en la guardería tiene una guía de pasos a seguir durante la visita donde se le va explicando qué es lo que él tiene que hacer, qué le tiene que explicar y va calificando o señalando lo que él observa. En lugar de pedirle al padre que viera qué dice la norma, le pedimos que identificara si lo que dice la norma estaba ocurriendo realmente en la práctica. Este modelo de ingeniería en reversa permitió que en lugar de hablar de normas, de leyes, de documentos que son muy lejanos al ciudadano, habláramos de cosas que son fáciles de observar y de confirmar en la realidad. Lo que buscamos es eso, que los padres puedan acreditar una y otra vez que la guardería en la que están sus hijos funciona, que están razonables de que buenos, que pueden reflexionarse a aquello de la función. Yo invito a los padres de familia a que ellos participen en esta visita a las guarderías cuando se les invita, porque es muy bueno que ellos conozcan todas las medidas de seguridad con las que cuenta la guardería donde se encuentran sus pequeños. Este es un ejercicio que queremos que sea completamente transparente y que pues ellos, la información que nos den es una información sumamente confiable, ¿no? Y para eso buscamos mucho que no haya intervención ni influencia de nadie más en lo que ellos están observando. Aquí eres seleccionado por un sorteo. El instituto no selecciona quién participa. Rápidamente tú decides si quieres participar o no. Es una participación lo más libre que se puede construir a partir de modelos estadísticos sencillos que puedan operar en todo el territorio nacional. Los papás no nada más llegamos, dejamos a los niños y nos vamos. También es necesario involucrarse, es necesario participar. Es lo mejor que los padres de familia realmente nos integremos. Yo creo que cualquier padre quisiera saber cuáles son los criminales. Esto que están haciendo es para el beneficio de nuestros hijos. Qué bueno que están haciendo esto porque pues, es un beneficio yo creo para mi hijo, pero también para los niños de nuestro país. Cuando ellos ven las instalaciones y observan algo que
puede ser que no les haga sentido o que piensen que no está funcionando correctamente, ellos nos lo pueden hacer saber a través de este mecanismo. Entonces participar tiene mucho sentido. No solamente te aseguras de que las cosas que están bien estén bien, sino las que estén mal se resuelvan rápido. No es solamente el trabajo del instituto, sino también el acompañamiento que tenemos con los padres de familia, lo que sin duda alguna redundará en la mejora permanente del servicio comunitario. ¿Vieron cómo es posible aterrizar este concepto que parece que es una cuestión utópica y que está muy alejada de nuestra realidad? Es sencillo hacerlo con un poco de voluntad por parte de la ciudadanía, pero también mucha voluntad de los servidores públicos que contamos con información, que es necesario transformar esa información para que pueda ser de utilidad para los ciudadanos. ¿Alguien quiere expresar algo sobre este video? ¿Qué es lo que nosotros vemos o hacia dónde queremos avanzar? Sí queremos integrar esta información, sí queremos seguir avanzando en mecanismos de participación ciudadana para resolver estos problemas. ¿Y qué hemos hecho hasta la fecha? La siguiente. Todo parte de la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia, que señalan que dentro de las atribuciones o en el marco normativo está la de promover la participación ciudadana, la de promover la rendición de cuentas, hacer posible la transparencia proactiva. Pero está muy padre la norma, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo bajamos? También involucra la siguiente lámina, por favor, la Ley Federal de Transparencia, donde abre estos canales hacia los otros poderes, el legislativo y el judicial, donde también están mandatados a señalar mecanismos de participación ciudadana, a señalar transparencia proactiva dentro de los sujetos obligados del ámbito federal. Y la siguiente, por favor. Nosotros, a partir de esto, en el instituto, al interior, lo que nos imaginamos al 2030, ese es nuestro objetivo final, es identificar, o más bien hacer que las instituciones del Estado mexicano, todas, incorporen en su gestión habitual herramientas de participación y transparencia proactiva. ¿Para qué? Para fortalecer esta relación entre las autoridades, entre los funcionarios, entre la ciudadanía, y que se materialice en acciones gubernamentales concretas y precisas. Y para ello se trazaron 3 objetivos que ya hemos venido repitiendo: políticas públicas basadas en participación, ir más allá de la ley de transparencia, es pasar de esta transparencia reactiva a una transparencia proactiva que le dé a la ciudadanía información socialmente útil y detonar ambientes de rendición de cuentas de forma integral y de forma innovadora. Así es. Y partimos también de un diagnóstico. La métrica de gobierno abierto, que eso es como un anuncio que invitamos a todos ustedes a conocer, esta métrica de gobierno abierto que se presentó en marzo de este año, prácticamente de acuerdo al índice de gobierno abierto que permite conocer, más bien permite a la ciudadanía conocer qué tanto hacen los gobiernos y cómo estos pueden incidir en la forma o en el quehacer gubernamental, pues estamos reprobados. En una escala de 0 a 1 nos encontramos que el índice de gobierno abierto señala que apenas hemos alcanzado 0.39 de calificación de 0 a 1. Apenas llegamos a los 4 puntos. En transparencia, dado toda esta generación y todos estos pasos que se han dado de forma sistemática, pues vemos que ya está más consolidado, pero todavía la participación es donde tenemos que cerrar estas brechas. Sí hay transparencia y todavía se puede mejorar, pero tenemos que incidir en la participación. Así. ¿Y cuáles son estos 5 puntos relevantes que arroja la métrica de gobierno abierto? De forma muy sencilla y rápida, los gobiernos han institucionalizado, como ya les decía, la transparencia. Es posible acercarnos para conocer qué tanto ganan los servidores públicos, dónde están ciertas oficinas. Eso está bien, pero hay que seguir avanzando, porque la participación sigue siendo un tema dentro de la agenda de los gobiernos. Persisten, a pesar de que ya está consolidada la transparencia, prácticas de opacidad que están haciendo que se obstaculice el derecho pleno de acceso a la información. Los canales que tiene el gobierno para incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones son mínimos, son dispersos o prácticamente inexistentes. Y un mecanismo de participación ciudadana, para que se imaginen algo un poco menos elaborado de lo que veíamos en el video de las guarderías, puede ser un simple buzón de quejas y sugerencias.
esos buzones de quejas y sugerencias que regularmente, en lugar de albergar esto, tienen basura, están rotos, o simple y sencillamente puede tener quejas y sugerencias, pero no hay un servidor público que sea responsable de canalizarlas de forma efectiva, encontrar a este ciudadano que está teniendo o proponiendo algo, simplemente se diluyen. ¿Por qué? Porque no están estos mecanismos de participación ciudadana funcionando efectivamente. Y los nuevos sujetos obligados, como la ley apenas los incorpora, son los que enfrentan mayores brechas, y la mayoría de estos sujetos obligados cuenta con portales en internet, pero ¿qué creen? En su interior no hay información que les sea socialmente útil a los ciudadanos para tomar decisiones de forma informada. La siguiente. Nuevamente, esta lámina lo que está reflejando es que la participación pues, todavía enfrenta muchísimos rezagos, la transparencia no tanto. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que hemos logrado? Y prácticamente ya estoy por ceder el micrófono a mi compañero Alonso. Este proyecto de cooperación desde lo local, que está recogiendo toda esta lógica, todos estos conceptos, lo que trae es que ya son 25 estados que están participando, que ya se generaron 62 compromisos, que ya más adelante les voy a decir qué es un compromiso y cómo hacer un buen compromiso. 16 secretariados técnicos locales, insisto, en unos momentos más les van a decir qué significa un secretariado técnico local. Se han generado 10 planes de acción y ya son más de 120 organizaciones que están participando de la mano de estos secretariados técnicos locales. Hay 80 autoridades involucradas en estos procesos y son el mismo número de organismos garantes que por el marco normativo y la Ley General de Transparencia nos está obligando a promover estas prácticas de gobierno abierto. La siguiente, por favor. No obstante, nuevamente, cuando hacemos un análisis de estos 62 compromisos, nos seguimos enfocando en el tema de la transparencia. Eso dice mucho. Es decir, si ya se ha consolidado la transparencia, si ya existen elementos, todavía hay una intención por acercar a los ciudadanos hacia la transparencia. Pero ¿qué hay de la participación ciudadana? ¿Qué hay de la innovación social? Esas todavía son materias pendientes que tienen que atender esta iniciativa del proyecto de cooperación desde lo local. La siguiente, por favor. En total, aquí ustedes pueden ver por temática cuáles son estos compromisos. Vemos que hay temas de presupuesto, de medio ambiente, grupos vulnerables, de seguridad pública, de educación, etc. Esos compromisos son definidos a partir de los contextos locales. No es lo mismo hablar de lo que está ocurriendo en la Sierra de Durango que lo que está ocurriendo en la Sierra de Chiapas o de Oaxaca. Son completamente distintos. Y a partir de ahí se empiezan a detonar estos esfuerzos por encontrar una solución colaborativa. La siguiente, por favor. Yo dejaría hasta acá la intervención para darle el micrófono a Alonso, que nos puede platicar un poco más de cómo hacemos posible o cómo hemos hecho posible esta parte de instalar los mecanismos de gobierno abierto a partir del proyecto de cooperación y también abrir el espacio para algunas preguntas y respuestas al término de la presentación de Alonso. Muchas gracias por su Buenas tardes, me llamo Alonso, también trabajo en el INAI y yo les voy a hablar un poquito de los 6 pasos para realizar un ejercicio de gobierno abierto. Como ya escuchamos, a las autoridades del Estado de México está empezando en este proceso. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Este proceso de integrarse al proyecto de cooperación desde lo local implica 6 pasos. El primero es el arranque del ejercicio, que es cuando se firma una declaración conjunta, que ya sucedió. El segundo son las sensibilizaciones, que es en el que estamos. Posteriormente se va a integrar el secretariado técnico local, que en un momentito les voy a comentar más de qué se trata. Después vamos a tener ejercicios de participación ciudadana en la que los ciudadanos, las autoridades y el organismo garante van a trabajar en construir compromisos que se van a integrar en un plan de acción, que es el quinto paso. Y finalmente, como toda política pública debe ser evaluada para ser mejorada y para evaluar, para conocer los beneficios que generó. Podemos dar a la siguiente lámina, por favor. Otra más. La primera es la declaración conjunta,
que las firman integrantes de las autoridades estatales y municipales, sociedad civil y el organismo garante. Y entonces lo que encontramos son estos, aquí por ejemplo tenemos algunas imágenes de cuando se han firmado, el 9 de marzo de 2015, después tenemos la declaración conjunta de 58 municipios en el estado de San Luis Potosí, y el arranque de co-creación desde lo local en el INAI, donde se sumaron 10 nuevas entidades federativas. Y si bien estos son los actos protocolarios que acaban saliendo y que acabamos presentando y platicándoles, detrás de cada uno de estos actos hay esfuerzos de autoridades, de organizaciones de la sociedad civil y de los organismos garantes por construir una agenda mínima sobre la cual se puedan trabajar. Si le podemos dar al siguiente diapositiva. Las actividades de este grupo promotor es primero decir qué vamos a hacer, qué actores están integrados, cuáles podemos integrar, ver cómo nos vamos a poner de acuerdo, porque también hay que decirlo, no es fácil sentar a 3 grupos como son las autoridades, a la sociedad civil y al organismo garante y pensar que todo va a ser fácil y sencillo. Entonces necesitamos un mecanismo para alcanzar acuerdos y también necesitamos identificar actores relevantes, porque uno de los factores más importantes en este ejercicio es construir mecanismos que permitan a la ciudadanía integrarse y que la ciudadanía al final exprese sus opiniones en un ambiente de confianza, donde sean escuchados. Entonces esta parte, mapear actores, les va a permitir ubicar a aquellos actores socialmente relevantes que puedan generar soluciones y aportar algo a la mesa. Y finalmente las jornadas de sensibilización, que es el ejemplo perfecto, es lo que estamos haciendo en este momento. Siguiente slide, por favor. La segunda son las sensibilizaciones. El paso pasado era agendarlas, detallarlas, y aquí lo que hacemos es, con un concepto tan novedoso como gobierno abierto, también hay que darles marcos conceptuales que permitan entrarle al tema, saber dónde estamos, qué es lo que hizo mi compañero Eduardo, saber dónde estamos en materia de participación, saber dónde estamos en materia de transparencia, saber las herramientas que hemos utilizado y que se han diseñado para hacer como una radiografía de dónde estamos en este tema, que sería la métrica, que esa es la idea, de tener una línea base para evaluar cómo vamos avanzando en materias de gobierno abierto y en sus 2 pilares, que son transparencia y participación ciudadana. Siguiente slide, por favor. Y las sensibilizaciones, lo que hemos buscado es que las sensibilizaciones se adecuen a las circunstancias de cada estado. Entonces, por ejemplo, en Coahuila se dividió el estado en 5 regiones y se generaron sensibilizaciones en cada una de estas regiones. En Coahuila teníamos un gran interés de sociedad civil, entonces tuvimos que nombrar un enlace por cada región y hacer giras de sensibilizaciones. Siguiente slide, por favor. El tercer paso es la integración del secretariado técnico local, y es una vez que ya tenemos el grupo promotor y una vez que ya hicimos las sensibilizaciones, es fijar quiénes van a ser los actores que se van a sentar en la mesa. Entonces, el secretariado técnico local se compone al menos por un miembro de sociedad civil, una autoridad y un miembro del organismo garante. Aquí algo que es súper importante resaltar es que no ser parte del secretariado no implica que no pueda ser parte del ejercicio. El secretariado técnico local es nada más un órgano colegiado donde se van a tomar las decisiones sobre cuál va a ser la ruta a seguir, pero todas las organizaciones que se quieran sumar, y al igual que las autoridades que se quieran sumar al ejercicio, pueden hacerlo a pesar de que no sean parte del secretariado. Siguiente slide, por favor. Los secretariados técnicos los secretariados técnicos locales también se pueden conformar de distintas formas, y esa es una constante que hemos realizado, que se ha buscado hacer, no definir gobierno abierto con una serie de requisitos, sino buscar que cada mecanismo de coordinación desde lo local atienda las particularidades de cada estado. Entonces, por ejemplo, tenemos en Morelos un secretariado técnico local cuatripartita, donde las decisiones son siempre por mayoría y avaladas por sociedad civil, o en Veracruz, donde se integró por capítulos y monitores ciudadanos. Siguiente slide. Y como podrán ustedes ver, lo que hacemos en el ejercicio de coordinación es un poquito tomar la idea de la AGA, donde el Secretariado Técnico Tripartita de México, por ejemplo, está representado el Gobierno de la República, el órgano garante federal, que sería en este caso el INAI,
la representación de la sociedad civil, que si no me equivoco ahorita la tiene artículo 19. A pesar de eso, tenemos otras organizaciones participando en la construcción de los planes de acción. Pero esto es distinto. Por ejemplo, en Sierra Leona tenemos un comité directivo de gobierno abierto que lo componen 17 representantes de gobierno y 17 representantes de organizaciones de la sociedad civil. O en Perú, donde tenemos 5 representantes de gobierno, 3 representantes de las organizaciones de la sociedad civil, 1 de cámaras industriales y de comercio y 3 observadores. Entonces aquí lo que vemos es que hay un cúmulo de opciones para que ustedes puedan diseñar su secretariado técnico local a lo que a ustedes les funcione. Siguiente. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, es los representantes por a qué sector social pertenecen por estado. Entonces vemos, por ejemplo, como en Baja California tenemos un integrante del gobierno, 5 de sociedad civil y 1 del organismo garante, mientras que, por ejemplo, en Veracruz tenemos 5 integrantes del gobierno, 2 de la sociedad civil y 1 del organismo garante. Es importante mencionar que el número de integrantes del secretariado técnico local no debería ser visto como un mecanismo para imponer decisiones. Lo que queremos construir en este secretariado técnico local son espacios donde se puedan consensuar las decisiones y donde todos desarrollar un espacio de confianza para los participantes, donde se pueda hablar claro y sobre todo privilegiar el consenso. Y si bien hay algunas ocasiones donde es imposible llegar al consenso y no siempre vamos a estar todos de acuerdo, también tener las reglas claras y en su momento aplicarlas. También algo que es importante resaltar es que la sociedad civil, en las reglas de decisión que se van a establecer, cada secretariado técnico, déjenme empezar por ahí, va a desarrollar sus propias reglas de cómo operar. Y si bien hay que privilegiar el consenso, como ya lo dije, cuando nos vayamos a reglas de mayoría, debemos de estar claros que no se puede excluir o mayoritear a la sociedad civil o al organismo garante, y entonces que tener más integrantes en el secretariado técnico local no garantiza que las decisiones se van a aprobar, sino que deberíamos de buscar que al menos la sociedad civil apruebe las decisiones. Siguiente slide, por favor. Lo mínimo que nosotros exigimos que consideramos para llevar a cabo un ejercicio de gobierno abierto es que la composición del secretariado técnico esté equilibrada entre representantes de gobierno y sociedad civil. Buscamos el consenso, como ya lo dije, y lo que se nombre un facilitador, normalmente algún académico prestigiado de las instituciones que tenga el respeto de las 3 partes de la mesa. El propósito del facilitador es una figura muy relevante porque al final es el que va a arreglar las fricciones al interior del secretariado o, en caso de que no las haya, va a conducir las sesiones. Siguiente. Bueno. El secretariado técnico local lo que va a hacer es abrir la puerta a mecanismos de participación. Y aquí es cuando ya empezamos a ver cómo este ejercicio puede generar políticas públicas. En estas mesas de participativas, ¿qué va a pasar? Se va a convocar a la sociedad y se va a escuchar los problemas de la sociedad. Van a tener mesas con organizaciones de la sociedad civil, con especialistas, con autoridades gubernamentales, y se va a definir una agenda sobre la cual trabajar, pero no se va a definir oyendo las peticiones de la sociedad y oyendo sus problemas. Y entonces este es el primer insumo para generar políticas públicas de calidad. Entonces yo tengo una población que me está diciendo a mí directamente cuáles son sus problemas, pero también en estas mesas participativas lo que buscamos es empezar a construir soluciones. Por eso la importancia de la participación de la sociedad civil, porque tal vez hay una organización de la sociedad civil que lleva, 6 años trabajando el tema de transporte y que tiene una propuesta de política pública muy trabajada, que llevan 4 años estudiando el tema y ya tienen perfectamente identificado las acciones que es necesario llevar a cabo o qué les falta para desarrollar una política pública respecto al transporte. Tal vez es un mapeo de datos, tal vez es, entrevistar a los conductores, poder generar encuestas de movilidad a los usuarios. Entonces, en estas mesas participativas lo que se busca es identificar problemas también con una perspectiva ciudadana. Finalmente, estas mesas de trabajo van a definir las problemáticas y los compromisos
que se van a integrar en el plan de acción. Siguiente slide, por favor. Entonces aquí tenemos un par de imágenes de Oaxaca y Jalisco, de las mesas de trabajo. Siguiente. Y al final de estas mesas de participación, lo que vamos a conseguir es un plan de acción desde lo local, que es un documento que integrará objetivos, compromisos y actividades. Y al final, algo que hemos cuidado mucho y que esperemos que ustedes también lo hagan, es que los compromisos sean concretos, realizables, estratégicos y medibles. Es decir, buscamos compromisos que no se queden en el papel, sino que estos compromisos puedan ser evaluables y podamos ver cómo va avanzando su implementación. Deben de ser compromisos concretos y específicos. Y al final lo que buscamos es que con estos compromisos establecidos se empiece a trabajar y se tiene un año para cumplirlos. Al final nosotros vamos a ir evaluando, que es la siguiente. La siguiente, es el seguimiento, monitoreo y evaluación del PAL. El organismo garante lo que hace es que habilita un micrositio y dice: nosotros nos comprometimos a un programa de apertura de datos y aquí está la evidencia de que hemos abierto los datos, o nosotros nos propusimos hacer un presupuesto ciudadano y entonces aquí está el presupuesto ciudadano y aquí están las reuniones con la sociedad civil que nos llevaron a la producción de este insumo. Esta primera evaluación, primero tenemos la evidencia en el sitio del organismo garante y tenemos un tablero de seguimiento, que es en qué estado se encuentra el compromiso. ¿Está avanzando? ¿Está atorado? ¿Ya se acabó? Y entonces con eso podemos ir viendo cuáles compromisos requieren mayor atención y cuáles van bien. A los 6 meses, el INAI hace un monitoreo de la calidad, relevancia y avance de los compromisos. Y al finalizar el año de que se publicó el plan de acción desde lo local, se coordina la evaluación de los logros alcanzados por parte del INAI. Entonces, este mecanismo de evaluación lo que nos permite saber cómo acabamos y cómo vamos en el plan de acción, porque al final se comprometen en un año cumplir los compromisos alcanzados. Y la forma en la que se construyen los compromisos busca evitar que sean abstractos, sino que se busca, por ejemplo, decir: vamos a construir una barda y en el año vamos a ir viendo cómo va la construcción de la barda, y si al final del año no está esa barda construida, evidentemente el compromiso se incumplió. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos portales de evaluación, que es Oaxaca, por ejemplo, y Morelos. Morelos lo que hizo fue utilizar el tablero de la Alianza por el Gobierno Abierto, porque es de código abierto, entonces el código ya está hecho, nada más hay que adecuarlo. Y también tenemos el caso de Oaxaca, que es un sitio sencillo y amigable, y esto es también una constante que debe ser un eje transversal de este ejercicio de coordinación desde lo local, es intentar siempre ser entendible para el resto de las partes del secretariado y siempre buscar que nos haga entendernos como autoridades, con sociedad civil, como órgano garante, con sociedad civil, y entre las 3 partes del secretariado técnico local hay que buscar el entendimiento y la construcción con base en el consenso. Siguiente, por favor. Entonces, nada más resumiendo, algunas preguntas que tal vez no fui suficientemente claro, pero ¿cómo se integra un secretariado técnico local? Lo que buscamos es representación equilibrada de las 3 partes: órgano garante, autoridades y sociedad civil. El segundo punto es que las decisiones deben ser basadas en el consenso y que debe de haber un facilitador, que es el académico o otra persona que sea una figura neutral, que no va a tener voto dentro del secretariado, pero que sí va a tener voz. ¿Cómo funciona el secretariado? Como ya les había comentado, van a definir sus propias reglas a través de un mecanismo de gobernanza. Las reglas mínimas que buscamos que tengan es que haya una integración en el proceso de elección y rotación de los representantes del secretariado técnico, es decir, no puede ser el mismo representante siempre. 2, que haya funciones específicas. 3, que definan las reglas, cómo va a operar el secretariado técnico local, y que defina el esquema de toma de decisiones. Siguiente slide.
la creación de compromisos, y aquí volvemos antes del palo, las mesas de participación. Los compromisos de gobierno abierto que sirvan en Supal deben de ser fruto de un proceso colaborativo y participativo, colaborativo con la ciudadanía, y lo que buscamos desde un enfoque de política pública, la participación ciudadana lo que nos da es otra perspectiva de los problemas. Entonces, por ejemplo, encontramos que desde el diseño en el papel, en el escritorio, no podemos ver los problemas de implementación de una política pública. Pero cuando le preguntas a la gente, tienen tan identificada y tan clara cuál es el problema de una política, que entonces este conocimiento que se encuentra disperso en la sociedad, que es de lo que partimos con el gobierno abierto, puede ser aprovechado por las autoridades para dar mejores soluciones a la ciudadanía. Entonces lo que buscamos es que en estas mesas participativas y estos compromisos lo que tengan es que sean fruto del diálogo y colaboración entre autoridades, funcionarios y ciudadanos, que fomenten la rendición de cuentas social y que también nos permitan dar soluciones innovadoras, como la del caso de las guarderías. Al final es un mecanismo relativamente sencillo, pero que sin la participación ciudadana simplemente no podría funcionar. Y también el diseño del mecanismo se debe en buena parte a la Asociación con Transparencia Mexicana, es una organización de la sociedad civil. Y lo que buscamos también con los compromisos es incrementar la confianza entre autoridades y ciudadanos, y el secretariado técnico local y las mesas de participación y en general el ejercicio van a funcionar se espera que funcionen como un puente y como en este espacio de reconstrucción de la confianza ciudadana. También se busca sensibilizar a las autoridades y fomentar la inclusión social. Siguiente slide. ¿Y cómo participar? Al final, nosotros no promovemos un esquema único de participación, sino lo que se busca es hechos, ¿no? Que se pueda brindar información objetiva para entender el problema público. También darle al público información que necesita para entender el problema, porque muchas veces como autoridades tenemos la información, pero simplemente no sabemos cómo transmitirla. Y aquí un punto interesante lo da la Encuesta Nacional de Acceso a la Información, que nos dice que solo, por ejemplo, el 1% de la población reconoce las solicitudes de acceso a la información como un mecanismo para obtener información gubernamental. La mayoría de las personas va a las páginas de internet, y las personas que van a la página de internet, el 76% solo lo intenta una vez. Si no encuentran la información, no van a volver a buscarlo. Entonces, también es esta parte de que el gobierno tiene que hacer accesible su información a los ciudadanos y tiene que trabajar con el público, sea ciudadanía, sean organizaciones de la sociedad civil, para entender cuáles son sus problemáticas y cuáles son sus problemas. Y con esto lo que vamos a tener es que vamos a tener un diagnóstico muy robusto que nos permite hacer políticas públicas y que el público decida y que la población decida, tome una decisión informada sobre cómo vamos a atacar esas políticas públicas. Siguiente slide. Y al final, ¿cómo detonarlo a tus principios de participación? Lo que buscamos es que el plan de participación debe de responder las siguientes preguntas. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Y cómo la vamos a poner en marcha? La segunda es ¿qué mecanismos de participación resultan más apropiados? Y aquí volviendo a la situación de cada estado. No tiene sentido que yo publique una convocatoria online si en mi estado hay un bajo acceso a internet. O no tiene sentido que yo promueva una reunión en la capital si en mi estado se hacen 8 horas para llegar a la capital, porque al final lo que estoy haciendo es tener una participación muy selectiva de las personas que ven ahí o de las personas que ven internet. Después es cuáles son los plazos y los recursos, tanto financieros y humanos, que podemos comprometer para un mecanismo de participación. O sea, ¿con qué tenemos para echar a andar estos mecanismos de participación? Y finalmente, ¿qué buscamos de cada parte de la participación? Porque hay unas en donde podemos nada más ir a identificar problemas y a preguntar, pero hay otras donde ya podemos empezar a buscar soluciones. Entonces hay que identificar y mapear a los actores que nos pueden ser útiles en cada una de estas etapas. Siguiente, por favor. Y por mi parte sería todo. A nombre de los integrantes que conforman el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, municipios, los comisionados Zulema Martínez Sánchez, Eva Maguette Tur, Josefino Román Vergara,
Javier Martínez Cruz y José Guadalupe Luna Hernández. Agradecemos la valiosa participación del licenciado Eduardo Escalzo Rabioto, subdirector de Políticas de Gobierno Abierto, y del licenciado Alonso Rodríguez Tenor, jefe del Departamento de Mecanismo de Transparencia de INAE, a los representantes de la Comisión de Derechos Humanos y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, pero sobre todo a ustedes por participar en esta tercera jornada de sensibilización y socialización del ejercicio local del Gobierno Abierto en el Estado de México. Muchas gracias y esperamos que esta información sea de utilidad en su actualidad. Muchísimas gracias.